La felicidad no es un regalo caprichoso del destino, ni un premio que llega cuando las circunstancias se alinean en nuestra vida. Nos enseñan que algún día, cuando tengamos el trabajo perfecto, la pareja adecuada, la casa soñada o cuando todo esté en orden, entonces seremos felices. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad distinta: la felicidad no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que cultivamos dentro. La vida, con su naturaleza impredecible y a veces cruel, se encargará de desordenar nuestros planes. Te dirá: solo cuando todo esté en calma podrás sonreír. Pero esa es una trampa peligrosa, porque si esperas la perfección para ser feliz, jamás lo serás. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta frase no es solo poesía. Es un mapa. Nos dice que lo que determina nuestra experiencia no es lo que sucede, sino la interpretación que hacemos de ello. Piensa en esto: dos personas pueden enfrentar la misma dificultad, una pérdida, un fracaso, una traición, y, sin embargo, vivirla de manera totalmente distinta. Una puede hundirse en la amargura, y la otra puede convertir ese mismo dolor en fortaleza. ¿La diferencia? La forma en que entrenan su mente. La felicidad, entonces, no es un sentimiento pasajero ni un golpe de suerte. Es una disciplina. Una práctica cotidiana que requiere claridad, gratitud, autocontrol y responsabilidad sobre nuestra propia vida. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo se entrena la mente para encontrar serenidad en medio del caos? ¿Cómo se construye una alegría que no dependa de la buena suerte, sino de una fortaleza interior? La respuesta la encontramos en el estoicismo, una filosofía nacida en la antigua Grecia, perfeccionada en Roma y tan vigente hoy como hace 2000 años. Hombres como Epicteto, que nació esclavo y aún así alcanzó la libertad interior más grande que puede existir. Como Séneca, que vivió bajo el yugo de un emperador impredecible, pero que dejó escritos llenos de serenidad y sabiduría. O como Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, emperador de Roma, que cada noche escribía meditaciones para recordarse que incluso él debía gobernarse primero a sí mismo antes de gobernar a los demás. Ellos descubrieron que no se trata de controlar el mundo, sino de controlarnos a nosotros mismos. De aceptar lo inevitable con firmeza y dirigir nuestra energía hacia aquello que sí podemos decidir: nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Por eso, en este video quiero invitarte a recorrer 10 lecciones estoicas para cultivar la felicidad. No una felicidad superficial, que depende de placeres temporales, sino una felicidad sólida, arraigada en la disciplina, en la gratitud y en la fortaleza del espíritu. 10 lecciones que te mostrarán cómo levantarte incluso cuando la vida te empuje al suelo. Cómo transformar los días difíciles en aliados. Cómo dejar de depender de la opinión de los demás. Cómo simplificar tu vida hasta quedarte con lo esencial. Y sobre todo, cómo practicar la felicidad día tras día, como un arte, como un entrenamiento, como un acto de valentía. Porque la verdadera felicidad no es esperar a que todo salga bien. Es aprender a estar en paz incluso cuando nada sale como lo planeaste. Así que si alguna vez te has sentido atrapado en la idea de que necesitas más para ser feliz. Si alguna vez has pensado: cuando logre esto, entonces sonreiré. Déjame decirte algo: la felicidad no está en el futuro. Está aquí, en este momento, en la forma en que decides pensar, interpretar y actuar. En los próximos minutos, exploraremos juntos cómo aplicar estas enseñanzas estoicas a tu vida. Veremos cómo elegir la felicidad incluso cuando parece imposible. Cómo empezar tus mañanas con claridad. Cómo usar la disciplina y los hábitos como cimientos. Cómo proteger tu mente del ruido. Cómo agradecer incluso en medio de la tormenta. Cómo asumir la responsabilidad de tu paz. Cómo dejar atrás la mentalidad de víctima. Cómo abrazar los días difíciles sin huir de ellos. Cómo simplificar tu vida para abrir espacio a la alegría. Y finalmente, cómo convertir la felicidad en una práctica diaria. Al terminar este video,
tendrás no solo inspiración, sino también herramientas prácticas que puedes aplicar desde hoy. Porque la felicidad no es un destino al que se llega de repente. Es un camino que se recorre con cada pensamiento, con cada elección, con cada acción. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrenar tu mente para recorrerlo? Lección 1. La felicidad es una elección, no una recompensa. El mundo moderno nos ha enseñado una mentira peligrosa. Que la felicidad es el resultado de conseguir algo externo. Nos dicen que cuando logremos el trabajo soñado, cuando encontremos a la pareja ideal, cuando alcancemos cierto estatus o acumulamos suficientes bienes, entonces podremos ser felices. Pero el estoicismo rompe esa ilusión con una verdad radical: la felicidad no se encuentra, se elige. No una vez, sino todos los días. Especialmente en los momentos en que parece más difícil hacerlo. Epicteto lo expresó con claridad. No son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esto significa que la vida puede darte dolor, dificultad, incluso injusticias, pero lo que determina tu felicidad no es el evento, sino la interpretación que construyes a partir de él. Piensa en esto. 2 personas pierden un empleo. La primera se hunde en la desesperación, convencida de que su vida terminó. La segunda lo toma como una oportunidad para reinventarse, aprender, empezar de nuevo. ¿La diferencia? Su forma de elegir cómo responder. La felicidad no depende de que el mundo sea suave contigo, sino de tu disciplina para mantener la calma en medio de la tormenta. No necesitas elogios para sentirte valioso. No necesitas que todos te aprueben para sentir paz. Lo que necesitas es la fortaleza de decidir, cada día, proteger tu mente como una fortaleza sitiada. Y aquí está el secreto: la felicidad no es pasiva. No llega como una visita inesperada. Se construye con hábitos sencillos, repetidos hasta que se vuelven parte de ti. Un momento de silencio matutino. Un respiro profundo antes de responder. Un instante de gratitud por lo que ya tienes. Una pausa para elegir pensamientos más nobles en lugar de dejarte arrastrar por la negatividad. Séneca escribió: el hombre sabio se basta a sí mismo, y sin embargo necesita de amigos. Lo que quería decir es que la alegría verdadera no depende de factores externos, aunque pueda disfrutarlos. Nace desde dentro, de una mente que aprendió a sostenerse incluso en soledad. Así que la próxima vez que pienses, cuando consiga esto, entonces seré feliz, recuerda. La felicidad no espera a que las estrellas se alineen. La felicidad es la decisión de sonreír incluso bajo un cielo nublado. Lección 2. Empieza tu día con claridad. El inicio de un día es mucho más que abrir los ojos. Es un renacimiento, una nueva oportunidad de elegir cómo quieres vivir. Pero la mayoría despierta en automático, la alarma suena, el teléfono vibra, aparecen los mensajes pendientes y en cuestión de segundos ya hay ansiedad. Antes de haber respirado con calma, la mente está secuestrada por el ruido externo. El estoicismo nos invita a romper con esa inercia. Nos recuerda que los primeros minutos del día son sagrados, porque allí se decide el tono de todo lo que viene después. Marco Aurelio, en sus meditaciones, solía escribir al amanecer. Se recordaba a sí mismo que durante el día encontraría personas difíciles, injusticias y dolores, pero que nada de eso debía arrebatarle la serenidad. Él sabía que, aunque no podía controlar el mundo, sí podía controlar la disposición de su espíritu. La claridad matutina no es cuestión de horas de rituales, sino de intención. 5 minutos de silencio bastan para cambiar la dirección de un día entero. Pregúntate al despertar: ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? ¿Qué energía deseo llevar al mundo? ¿Qué valor quiero proteger, incluso si la jornada se complica? Estas preguntas son como un faro en medio de la tormenta. Te recuerdan que la vida no depende de lo que pase, sino de la forma en que eliges responder. Piensa en tu mente como un campo fértil. Lo que siembras en la mañana crecerá durante el día. Si plantas prisa, cosecharás caos.
si plantas gratitud, encontrarás calma. Séneca lo resumió con fuerza. No nos falta tiempo, sino que lo desperdiciamos. Y gran parte de ese desperdicio ocurre al inicio, cuando regalamos nuestra atención a lo más trivial. El camino estoico es distinto, proteger la mañana como un terreno sagrado. Puedes escribir en un diario, leer una reflexión, practicar respiración o simplemente quedarte en silencio unos instantes. Lo importante no es el método, sino que decidas con claridad cómo empezar. Un ejercicio sencillo: antes de mirar el teléfono, escribe una sola línea en un cuaderno. Algo tan breve como: hoy elijo ser paciente. Hoy practico la gratitud. Hoy cuidaré mi mente del ruido. Esas frases se convierten en recordatorios que regresan cuando más los necesitas. El amanecer es un contrato contigo mismo. Si lo firmas con prisa, vivirás arrastrado por la confusión. Si lo firmas con claridad, tendrás la fuerza de sostenerte incluso cuando el mundo intente derribarte. Así que mañana, al abrir los ojos, no corras a ser esclavo de las distracciones. Respira. Decide. Hazte dueño de tu día antes de que el día te domine. Porque en esos primeros minutos, más que en cualquier otro momento, se forja la serenidad que te acompañará hasta el final. Lección 3. El poder de la disciplina y el hábito. Muchos esperan sentirse motivados para actuar. Piensan que un día despertarán con una fuerza interna arrolladora y que, entonces, será fácil levantarse temprano, comer sano, entrenar la mente, escribir, crear o avanzar en sus metas. Pero la motivación es como una chispa, aparece de repente y se apaga igual de rápido. Lo que sostiene la vida, lo que moldea el carácter y construye la felicidad, no es la motivación, sino la disciplina. Los estoicos lo sabían bien. Séneca escribió: la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Esa preparación no es un golpe de inspiración, sino el fruto de hábitos constantes. El verdadero poder de la disciplina está en lo pequeño, en los actos repetidos que parecen insignificantes, pero que con el tiempo forman el armazón de una vida fuerte. Beber agua al despertar. Caminar unos minutos cada día. Hacer una pausa consciente antes de responder con ira. Anotar pensamientos de gratitud en un cuaderno. Pequeñas acciones, repetidas con constancia, se convierten en la base de la estabilidad emocional. Porque la estabilidad no se encuentra, se entrena. Y el entrenamiento no es glamuroso, es repetición, es constancia, es elegir lo correcto sobre lo fácil una y otra vez. Epicteto, que pasó de la esclavitud a ser uno de los grandes maestros estoicos, lo entendía mejor que nadie. Para él, la libertad interior no era un regalo, sino una conquista diaria. Practicaba el autocontrol en lo mínimo para ser fuerte en lo máximo. Sabía que si no podía gobernarse en un detalle, tampoco podría hacerlo frente a grandes tormentas. En nuestra vida ocurre lo mismo. Si no entrenamos la disciplina en las pequeñas cosas, ¿cómo resistiremos cuando lleguen las grandes pruebas? La felicidad no nace de estados de ánimo pasajeros, sino de una vida ordenada alrededor de principios claros. Imagina la mente como un músculo. Cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, lo fortaleces. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, lo entrenas. Y ese entrenamiento paga dividendos en forma de serenidad. Marco Aurelio lo practicaba en medio de sus responsabilidades como emperador. No podía darse el lujo de vivir según sus emociones del momento. Se entrenaba en la constancia, en mantener sus principios intactos aunque el mundo a su alrededor se derrumbara. La disciplina, entonces, no es castigo ni rigidez. Es autonomía. Es la forma en que decides no ser esclavo de tus impulsos, sino arquitecto de tu carácter. Así que la próxima vez que esperes a que llegue la motivación para empezar algo, recuerda, la motivación es pasajera, la disciplina permanece. Haz de la disciplina un hábito y descubrirás que incluso los días difíciles pierden su poder de sacudirte.
Porque la verdadera felicidad no se construye con grandes gestos ocasionales, sino con pequeñas victorias diarias repetidas hasta que se vuelven parte de ti. Lección 4. Controla tu enfoque y tu dieta mental. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Cada notificación reclama nuestra atención, cada red social compite por segundos de nuestra mirada, cada conversación parece urgente. Pero lo que muchas veces olvidamos es que nuestra atención es nuestro recurso más valioso. Lo que decides mirar, escuchar y pensar, moldea tu vida entera. Los estoicos entendían esto siglos antes de que existieran teléfonos inteligentes. Para ellos, la mente era como una fortaleza, si dejas abiertas las puertas, cualquiera puede entrar y sembrar caos. Si permites que entren quejas, comparaciones y envidia, no puedes esperar serenidad. Epicteto lo explicó con crudeza. Cuando alguien te irrita, no es él quien te perturba, sino tu juicio sobre él. Tu enfoque es tu voto. Cada vez que prestas atención a algo, le das poder sobre ti. Y la pregunta es, ¿a qué le estás entregando tu voto cada día? Imagina que tu mente es como tu cuerpo. ¿Qué pasaría si lo alimentaras solo de comida chatarra? Estaría débil, enfermo, agotado. Lo mismo ocurre con tu espíritu, si lo alimentas con noticias negativas, comparaciones en redes y conversaciones vacías, se intoxica. Pero si eliges con cuidado tu dieta mental, lecturas sabias, silencio, conversaciones significativas, reflexión, tu mente se fortalece. Marco Aurelio practicaba este filtro todos los días. Como emperador, estaba rodeado de rumores, intrigas y distracciones constantes. Sin embargo, se repetía, no todo merece una respuesta. No todo merece mi energía. Él sabía que dejar entrar demasiado ruido es perder el dominio de uno mismo. El desafío está en aprender a decir no, no solo a las personas, sino también a las ideas que intentan ocupar tu mente. No todo comentario merece atención, no toda crítica merece reacción, no toda oportunidad merece ser perseguida. Cada no que pronuncias es, en realidad, un sí a tu paz interior. Un ejercicio práctico, al final del día, pregúntate: ¿qué dejé entrar en mi mente hoy que realmente valió la pena? ¿Qué fue ruido disfrazado de importancia? Con el tiempo, desarrollarás la habilidad de filtrar. Descubrirás que no necesitas opinar sobre todo, ni reaccionar a cada estímulo. La claridad se alcanza cuando tu enfoque se convierte en una elección, no en un reflejo automático. Séneca lo dijo con precisión. Ser esclavo de muchas cosas es la peor forma de servidumbre. Y esa esclavitud empieza cuando entregamos nuestra atención sin cuestionar. Así que recuerda, tu mente es una fortaleza. No la abras a cualquiera. Alimenta tu espíritu con lo que lo fortalece. Protege tu atención como protegerías tu tesoro más preciado. Porque aquello en lo que enfocas tu mirada se convierte en la forma en que experimentas el mundo. Y si eliges con sabiduría tu dieta mental, descubrirás que la serenidad no es algo que se busca, sino algo que se cultiva día tras día. Lección 5. La gratitud como herramienta de supervivencia. La gratitud no es una emoción superficial ni un simple gesto de cortesía. Es una herramienta de supervivencia, una forma de mantener la mente firme cuando todo alrededor parece desmoronarse. El estoicismo nunca negó el dolor. No lo disfrazó con frases vacías ni lo redujo a optimismo ingenuo. Al contrario, lo enfrentó con claridad. Y dentro de ese enfrentamiento, la gratitud se convirtió en un ancla. Epicteto lo expresó con sencillez. El hombre sabio no se lamenta por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que posee. Practicar gratitud no significa ignorar lo que duele, sino recordar lo que permanece. No es negar la tormenta, sino encontrar el mástil que te impide hundirte. Piensa en los momentos difíciles que has vivido. Tal vez pérdidas, fracasos, decepciones. En esos instantes, la mente tiende a enfocarse en lo que falta. Pero el estoico se pregunta, ¿qué aún me sostiene? ¿Qué aún puedo agradecer? Puede ser algo tan básico como la salud que queda, una amistad fiel,
el aprendizaje escondido en el sufrimiento. La gratitud transforma el dolor en fortaleza porque te enseña a mirar más allá de la herida. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está, sino de afirmar, incluso en medio de esto, aún hay algo que me sostiene. Marco Aurelio, enfrentando guerras, traiciones y la peste que devastaba Roma, escribía en sus meditaciones sobre la importancia de agradecer. Agradecer incluso el hecho de despertar con un nuevo día, porque cada amanecer era una oportunidad para actuar con virtud, sin importar las circunstancias. Esa actitud no le quitaba el peso de sus responsabilidades, pero sí le daba una fuerza que no dependía del azar ni de la suerte. La gratitud es, en esencia, un escudo emocional. Un hábito que, practicado diariamente, impide que la amargura te consuma. Un ejercicio práctico: antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. No tienen que ser grandes logros. Puede ser un gesto de alguien, un instante de calma, incluso la lección aprendida en una dificultad. Este hábito, repetido, cambia la manera en que tu mente interpreta la vida. Séneca escribió: ningún hombre es infeliz si se contenta con lo que tiene, y ninguno es feliz si depende de lo que no tiene. El secreto no está en esperar a que la vida sea perfecta, sino en entrenar la mirada para descubrir lo que ya está presente. Así, la gratitud se convierte en una forma de resistencia. No te hace inmune al dolor, pero te recuerda que no todo está perdido. Te centra en lo que permanece firme, en lo que aún puedes valorar, en lo que te da motivos para seguir caminando. Por eso, cuando el caos golpee, no preguntes únicamente ¿por qué a mí? Pregunta también, ¿qué aún puedo agradecer? Esa pregunta no elimina la tormenta, pero te da la fuerza de atravesarla sin quebrarte. La gratitud es, en última instancia, el arte de descubrir que incluso en la oscuridad siempre hay una chispa de luz. Y que esa chispa, si la proteges cada día, puede convertirse en el fuego que mantenga encendido tu espíritu. Lección 6. Responsabilidad personal sobre tu paz. La mayoría de las personas vive como si su paz dependiera de factores externos, del trato que reciben de otros, de las circunstancias económicas, del reconocimiento, de la estabilidad de su entorno. Pero esa visión es una trampa. Si tu calma depende de lo que no controlas, entonces nunca será verdaderamente tuya. El estoicismo enseña lo contrario: nadie es responsable de tu paz salvo tú mismo. No tu pareja, no tu jefe, no tu familia, no el mundo exterior. Tú eres el guardián de tu mente, y esa tarea no puede delegarse. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones. Si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de anular ese juicio ahora mismo. La paz no es la ausencia de ruido, sino la firmeza que eliges mantener en medio de ese ruido. Y esa firmeza solo aparece cuando dejas de culpar a otros por tu malestar y empiezas a asumir tu propia responsabilidad. Decir no es una forma de responsabilidad. No a conversaciones que drenan tu energía, no a entornos que corrompen tu ánimo, no a hábitos que destruyen tu claridad. No es frialdad, es claridad. Cada límite que estableces protege tu interior, igual que las murallas protegen una ciudad. Epicteto, que conoció la esclavitud en carne propia, lo entendió con una lucidez brutal. No podía controlar a sus amos, pero sí podía controlar su reacción. Descubrió que aunque le quitaran todo, nadie podía arrebatarle la decisión de conservar su paz interior. Esa es la libertad más grande, la que se sostiene incluso en cadenas. En la vida cotidiana, la falta de responsabilidad sobre nuestra paz se manifiesta en frases como: me arruinaste el día. Por tu culpa estoy así. Si todo estuviera en orden, sería feliz. Pero cada una de esas frases es una renuncia. Es entregar tu poder a lo que no controlas. El estoico, en cambio, se pregunta: ¿qué parte de esta situación depende de mí? ¿Qué puedo ajustar en mis pensamientos, en mis acciones, en mis juicios? Un ejercicio práctico: la próxima vez que algo te altere, detente y pregúntate: ¿depende de mí o no depende de mí?
Si depende de ti, actúa con firmeza. Si no depende de ti, suéltalo. Esa distinción, tan simple en apariencia, es el núcleo de la libertad estoica. Séneca lo resumió con precisión. El hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y muchas veces sufrimos doble porque no asumimos nuestra responsabilidad, nos herimos primero por lo que sucede y luego por culpar a otros de lo que sentimos. La responsabilidad personal no te hace invulnerable, pero sí te vuelve fuerte. Te enseña que, aunque no controles el mundo, puedes gobernar el modo en que lo vives. Así que deja de esperar que alguien más te dé paz. Nadie puede otorgártela, porque no es un regalo externo, es una construcción interna. Y cuanto antes asumas esa responsabilidad, más pronto descubrirás que tu tranquilidad no depende de las mareas del mundo, sino de la solidez de tu espíritu. Lección 7. Mentalidad de no víctima. Una de las trampas más comunes de la mente es el victimismo. Esa voz interna que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué el destino parece ensañarse conmigo? Pero el victimismo es veneno disfrazado de consuelo. Nos convence de que no tenemos poder, de que todo depende de otros, del pasado o de la suerte. Y al creerlo, entregamos nuestra libertad. El estoicismo nos recuerda una verdad simple y poderosa: no es lo que te sucede lo que determina tu vida, sino cómo eliges reaccionar. Epicteto lo expresó con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cada vez que eliges la mentalidad de víctima, refuerzas la idea de que tu historia está escrita por fuerzas externas. Pero cada vez que eliges responsabilidad, incluso en medio del dolor, fortaleces tu resiliencia. Marco Aurelio lo sabía bien. Como emperador, enfrentó guerras, pestes, traiciones y pérdidas personales devastadoras. Pudo haberse hundido en la queja, pudo haberse preguntado 1000 veces, ¿por qué yo? Sin embargo, en sus meditaciones escribió, si es soportable, entonces soporta. Si no lo es, dejará de existir. Esa visión lo liberaba, nada podía convertirlo en víctima, porque nada podía arrebatarle la capacidad de decidir cómo vivir lo inevitable. Adoptar una mentalidad de no víctima no significa negar el dolor. El estoico no finge que todo está bien cuando no lo está. Reconoce la herida, pero no se encadena a ella. El dolor es real, pero el sufrimiento adicional que añadimos con la queja es opcional. El victimismo nos mantiene atrapados en el pasado. Nos hace creer que la llave de nuestra paz está en manos ajenas. Pero la resiliencia comienza cuando dejas de preguntar por qué yo, y comienzas a decir qué hago ahora. Esa pregunta transforma el papel que juegas en tu propia vida, de espectador pasivo a protagonista activo. Séneca lo describió con crudeza. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y gran parte de lo que perdemos se va en lamentos estériles. Mientras más tiempo gastas en quejarte, menos energía te queda para actuar. Un ejercicio práctico: cada vez que sientas que el victimismo aparece, escribe 2 columnas. En la primera, lo que no controlas. En la segunda, lo que sí está bajo tu control. El simple acto de distinguirlas cambia tu perspectiva, lo que no depende de ti se convierte en ruido, y lo que depende de ti se transforma en oportunidad. La mentalidad de no víctima es la raíz de la libertad estoica. Porque aunque no podamos evitar la adversidad, siempre podemos decidir no cederle nuestro poder. Así que la próxima vez que la vida te ponga de rodillas, recuerda, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué haré con esto? En esa respuesta se juega tu libertad. Y en esa libertad se encuentra la semilla de la verdadera felicidad. Lección 8. Abraza y aprecia los días difíciles. La mayoría de las personas maldice los días difíciles. Los ve como errores, como interrupciones indeseadas en el camino hacia la felicidad. Pero para los estoicos, los momentos duros no son un accidente, son parte esencial del entrenamiento de la vida. Séneca lo explicó con claridad. Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo al cuerpo. Del mismo modo que el hierro se forja en el fuego,
el carácter se fortalece en la adversidad. Los días fáciles nos hacen cómodos, pero los difíciles nos hacen resilientes. Piensa en tu propia historia. ¿Qué momentos recuerdas como los que más te transformaron? Probablemente no fueron los días de calma, sino aquellos en los que te enfrentaste a una pérdida, a un reto inesperado, a una prueba que parecía demasiado grande. Esos días, aunque dolorosos, dejaron huellas de crecimiento que el bienestar nunca habría dejado. El estoicismo nos invita a cambiar la pregunta, en lugar de decir ¿por qué me pasa esto?, preguntarnos ¿qué está intentando enseñarme este día? Esa pregunta abre espacio para la transformación. Convierte al dolor en maestro y al obstáculo en oportunidad. Marco Aurelio, enfrentando batallas, enfermedades y traiciones, escribió: el impedimento a la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Lo que parece un muro es, en realidad, un puente hacia una versión más fuerte de ti mismo. El día difícil no es un enemigo, es un gimnasio donde entrenas tu espíritu. Aceptar los días difíciles no significa disfrutarlos ni desearlos. Significa comprender que forman parte del tejido de la vida. Que sin ellos no habría coraje, no habría sabiduría, no habría profundidad en la experiencia humana. Un ejercicio práctico: la próxima vez que tengas un día duro, escribe una sola frase que comience con «este dolor me está enseñando». Tal vez te enseñe paciencia, fortaleza, humildad o claridad. Con el tiempo, descubrirás que incluso las heridas contienen lecciones valiosas. Los días difíciles también nos revelan quiénes somos. Cuando todo está en calma, es fácil parecer fuerte. Pero solo en la tormenta se prueba la firmeza del barco. Y solo en medio del fuego se revela de qué está hecho el metal. Epicteto lo resumió así: dificultades son las cosas que muestran lo que los hombres son. Si huyes de ellas, nunca conocerás tu verdadera fuerza. Si las enfrentas con serenidad, descubrirás un poder interior que ignorabas. Así que la próxima vez que la vida te presente un día duro, no lo maldigas. Respira. Reconócelo como parte de tu entrenamiento. Pregúntate qué lección oculta. Y recuérdate que cada obstáculo es, en realidad, un peldaño hacia una versión más firme y más libre de ti mismo. Porque al final, la felicidad no consiste en evitar los días difíciles, sino en transformarlos en aliados silenciosos de tu crecimiento. Lección 9. Simplifica para encontrar alegría. Vivimos en una época que glorifica la acumulación: más cosas, más actividades, más compromisos, más metas. Se nos enseña que la felicidad está en tener y hacer, en llenar cada espacio y cada instante. Pero cuanto más acumulamos, más dispersa se vuelve la mente y más difícil resulta sentir verdadera paz. El estoicismo propone el camino contrario: la felicidad surge de restar, no de sumar. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Si buscas tranquilidad, haz menos. No significa inactividad, sino enfoque. Significa eliminar lo que no es esencial para dejar espacio a lo que realmente importa. Imagina tu vida como una habitación. Si está llena de objetos innecesarios, no hay lugar para moverte, respirar o disfrutar. Lo mismo ocurre con la mente: cuando está saturada de preocupaciones, comparaciones y deseos ajenos, no queda espacio para la serenidad. La simplicidad abre ese espacio. Al dejar ir lo que sobra, descubres que la alegría no estaba en lo que acumulabas, sino en la claridad que surge cuando decides vivir con menos ruido. Séneca lo expresó así: es pobre no el que tiene poco, sino el que desea más. La simplicidad no es carencia, es abundancia bien entendida. Abundancia de tiempo, de atención, de calma. Cuando simplificas, recuperas lo que realmente tiene valor: un momento de silencio, una conversación sincera, un gesto de cuidado. Un ejercicio práctico: elige un área de tu vida que esté saturada. Puede ser tu agenda, tu entorno físico o incluso tu mente. Pregúntate: ¿qué de esto realmente aporta valor? ¿Qué puedo soltar sin perder lo esencial?
Haz un pequeño recorte y observa cómo se expande tu claridad. El camino de la simplificación también es un camino de honestidad. Muchas veces llenamos nuestra vida de ruido para no enfrentar lo que en verdad sentimos. Nos refugiamos en la prisa, en el exceso de compromisos, porque el silencio nos asusta. Pero el silencio no es vacío, es espacio fértil. Allí crece la serenidad. Marco Aurelio encontraba esa calma en lo simple, el amanecer, la escritura, la reflexión. A pesar de ser emperador del imperio más poderoso de su tiempo, buscaba lo esencial. Sabía que en la simplicidad estaba la verdadera grandeza. En la práctica, simplificar significa renunciar a la necesidad de impresionar, de competir, de compararte constantemente. Significa recordar que no necesitas más para ser feliz, necesitas menos distracciones, menos deseos prestados, menos prisas. Al soltar lo que no importa, la vida deja de ser un mar caótico y se convierte en un río claro que fluye con dirección. Y allí, en ese fluir sencillo, la alegría aparece sin necesidad de buscarla. Así que recuerda, la felicidad no está en la acumulación, sino en la claridad. No en tener más, sino en necesitar menos. La simplicidad no empobrece, libera. Te devuelve a lo esencial, a lo que siempre estuvo frente a ti y habías dejado de ver. Y es en esa vida sencilla, enfocada y ligera, donde la paz encuentra finalmente un hogar. Lección 10. La felicidad es una práctica diaria. La mayoría imagina la felicidad como un destino, algo que alcanzaremos cuando logremos cierto éxito, cuando encontremos a la persona indicada o cuando desaparezcan los problemas. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad esencial: la felicidad no es un premio ni un lugar al que llegamos, es un entrenamiento cotidiano. Marco Aurelio lo entendía cada mañana al escribir sus meditaciones. Sabía que la vida le traería injusticias, ruido y dolor, pero también sabía que cada día era una página en blanco. Y en esa página, él podía decidir qué palabras escribir con sus pensamientos y sus acciones. La felicidad no se construye en los grandes momentos, sino en los gestos pequeños repetidos. En elegir paciencia en vez de ira, gratitud en vez de queja, disciplina en vez de apatía. Cada decisión es como un ladrillo, y con ello se levanta la arquitectura de una mente serena. Séneca lo dijo con contundencia. La vida no es corta, pero la hacemos corta cuando la desperdiciamos. Desperdiciamos la vida cuando posponemos la felicidad para después, para cuando todo esté en orden. El estoico no espera, practica ahora, en medio del caos, en medio de las dificultades, en medio de lo imperfecto. Epicteto lo resumió en una enseñanza clave: no tienes control sobre el mundo, pero sí sobre tu mente. Esa práctica diaria de gobernar los pensamientos, de dirigir la atención hacia lo que importa, es el camino hacia la verdadera felicidad. Un ejercicio sencillo: al comenzar el día, elige una sola virtud para practicar. Puede ser paciencia, gratitud, fortaleza o claridad. Escríbela y recuérdala en cada situación que enfrentes. Con el tiempo, esa práctica diaria deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en parte de tu carácter. La felicidad, entonces, no es un estado pasivo ni un regalo que aparece. Es acción, es entrenamiento, es disciplina. Como un músico que afina su instrumento todos los días, afinamos nuestra mente con cada pensamiento y cada elección. Imagina que cada jornada es una oportunidad de ensayo. No necesitas perfección, necesitas constancia. La vida será injusta, habrá días de dolor, pero siempre conservarás la libertad de elegir tu primera palabra, tu primera reacción, tu primera decisión. Esa es la práctica que transforma. La felicidad verdadera nace de la coherencia entre lo que eres, lo que valoras y cómo vives. No es algo que se encuentra, es algo que se construye, día tras día, elección tras elección. Por eso, cuando sientas que tu paz depende de un futuro lejano, recuerda, la práctica empieza hoy. No en 10 años, no cuando el mundo sea perfecto, no cuando todo esté bien. Empieza ahora, en medio de lo que tienes. Haz de cada día un entrenamiento.
Haz de cada pensamiento un ladrillo. Haz de cada acción una declaración de quien eliges ser. Y descubrirás que la felicidad no es un destino lejano, sino el resultado de haber caminado con intención cada jornada. Conclusión. La felicidad no es un regalo del destino, ni un privilegio de unos pocos afortunados. Es una disciplina, un entrenamiento constante, una elección diaria. El estoicismo nos enseña que no necesitamos esperar a que la vida sea perfecta para empezar a vivir con plenitud. Podemos practicar la claridad en las mañanas, la gratitud en medio de la tormenta, la disciplina en lo pequeño, la fortaleza en los días difíciles y la simplicidad en un mundo saturado. Cada lección estoica es una invitación a recuperar tu poder interior. A dejar de esperar que la felicidad llegue desde afuera y comenzar a construirla desde adentro. Porque al final, lo único que realmente posees es tu mente, tu carácter y tu capacidad de decidir cómo enfrentar cada instante. Marco Aurelio lo resumió en una frase eterna. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así que la pregunta es, ¿qué pensamientos eliges hoy? ¿Vas a permitir que el ruido del mundo robe tu serenidad o decidirás practicar la fortaleza que te convierte en dueño de tu vida? La felicidad no se espera, se entrena. Y cada día que eliges entrenarla, estás reclamando tu libertad. Si este mensaje resonó contigo, te invito a practicar estas lecciones, a llevarlas a tu vida cotidiana. Y si quieres seguir profundizando en reflexiones como esta, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también necesite recordarlo. Porque el mundo no necesita más ruido. Necesita más almas firmes que decidan levantarse, sonreír y seguir adelante. ¿Estás listo para ser una de ellas?